hecho una declaración como esa porque sí he creído que la señora ha tenido en algunos momentos y ahora en el Pero no es Congreso legítimo que alguna gente voluntad. piense que digamos, Keiko Fujimori es una mejor opción que Pedro Pablo Kuczynski. Es Lo que decir, pasa es que hay que anatemizarlos creo a todos los que Mario, piensen de que esa forma. en este escenario ¿Mm? hay mucha información ya sobre los vínculos y el entorno de la señora Fujimori vinculados a temas de narcotráfico. No es, como muchos han querido decir, bueno, toda la vida ha existido narcotráfico vinculado a gobernantes en el país y tenemos gobiernos regionales o locales donde eventualmente el narcotráfico está penetrado, ¿no? La posibilidad de que las investigaciones, no solo de la DEA, sino las que están haciendo en el Perú, el proceso que se le está siguiendo en el Perú, el señor Joaquín Ramírez, la vinculación de su primo hermano con la empresa del señor Kenji Fujimori, lo que ha significado que una persona sea financiada. En fin, Carlín, que hace siempre las mejores síntesis, creo, a veces de la coyuntura nacional, pone a la señora Fujimori tapada a los ojos por el señor Ramírez y de pronto tiene casas, autos, Sí, campaña y ni sí. siquiera se pregunta de dónde viene la plata. Entonces, sí creo que nos dice mucho de lo que podría ocurrir en el país, ¿no? Y entonces, tomando en cuenta además que el fujimorismo pasado ya tuvo vinculación con el narcotráfico, la gente parece olvidar lo que significó Vaticano, por ejemplo, o su vinculación con el Y señor eso, Montesinos y sí. él con la ejecución de gobierno, ¿no? Y eso entonces, a tu manera de ver, deslegitima o pone bajo sombras la opción de personas que teniendo, digamos, claro el proceso político, porque, no sé, Velázquez Quisquén o la señora Monte son congresistas todavía en actividad y en el caso de Velázquez Quisquén reelecto, están en una posición que a ti te parece, digamos, alejada de la democracia. A mí me parece una posición que trae mucho riesgo y por eso no la comparto, ¿no? O sea, creo Ya, que pero no compartir es distinto a condenar, ¿no? No la comparto. Yo insisto, incluso creo que dentro de los congresistas fujimoristas pueden haber personas que probablemente tengan a título personal buenas intenciones. Eso uno no lo puede negar. Y con personas con las que probablemente no solamente tendremos que estar en un mismo congreso, sino con las que intentaremos, seguro, buscar alternativas de diálogo para intentar sacar cosas que son fundamentales para el país. Pero en un escenario donde tú ya tienes un congreso con 73 personas de una organización política que ha tenido una tradición de autoritarismo, organización política que hoy muestra vinculaciones tan serias con el narcotráfico, que tiene la posibilidad de que su vicepresidente haga lo que ha hecho con un medio de comunicación, que nos muestra que la idea de una segunda versión del fujimorismo democrática para muchos no es real, ¿no es cierto? Sí ponen un riesgo muy grande al país. ¿Y creo que nuestra tarea Sí. no es ser gobierno con la otra alternativa, nuestra tarea es tratar de permitir mínimos de pesos y contrapesos, Mario. Una democracia necesita tener posibilidades de que hayan espacios de gobierno diferentes, Pero de poder que te permitan sí. a ti el ejercicio de la democracia y que no te lleven hacia una tentación autoritaria, que es la tentación hacia la cual va a ir la señora Fujimori con una bancada como la que tiene. Ya, en el escenario hipotético de Peruanos por el Cambio llegando al Poder Ejecutivo, la situación es bien precaria porque tendría los 73 votos y sabe Dios cuáles otros, digamos, en el Congreso, como una oposición con sangre en el ojo, probablemente porque han sido derrotados. No, no habría sangre en el ojo. ¿No creen ustedes que es rol del Frente Amplio acompañar en las cosas en las que, digamos, estén señaladamente de acuerdo? Nadie pretende que vayan en contra de sus convicciones. Mire, a que ese gobierno tenga, digamos, la posibilidad de respirar y de existir, porque creo si que no ese es gobierno, llevarlos de la mano al Palacio y después... Ese gobierno tendrá la necesidad de hablar con todas las organizaciones políticas ahí. Sí. Yo creo que tienen muchas coincidencias con el fujimorismo en varios términos. De hecho, en este contexto, en este gobierno, ¿no es cierto?, el señor Humala, por ejemplo, no necesitó a la izquierda, ni a quienes tenían una posición claramente progresista o de cambio, ¿no es cierto?, en el país, sino que muchas de las medidas que se tomaron, paquetazos ambientales, aceleración de inversiones, reducción de algunos derechos, la ley Pulpín, que muchos de nosotros recordamos, no necesitaron de los votos de quienes planteaban cambios, tuvieron los votos del fujimorismo, porque coinciden en una manera de entender un modelo económico que es el fujimorista, que es el que tenemos hoy en el país. La Ley General de Minería es la que aprobó Fujimori. El inicio de los mecanismos de implementación del modelo económico son los que puso Fujimori. Pero el fujimorismo es esencialmente Entonces, pragmático. Ayer la señora Fujimori hablaba de controlar el precio de la leche, eso de ahí no se
encuadra dentro de este paradigma que planteas de que existe un fujimorismo económico, por mencionar un Tampoco caso. se encarnaría el tema de las AFP si es parte del neoliberalismo. Tampoco la banca de fomento que quiere promover por Pedro eso Pablo Kuczynski. el neoliberalismo, creo, tiene distintas expresiones y entonces en algunos casos es hiperliberal en el sentido de la amplitud y la libertad de la gente y de la opción, pero en algunos casos es hiperrestrictivo, como el hecho de obligarnos a todos los ciudadanos a tener que aportar a una AFP. Y esa fue una modificación, una reforma neoliberal que aplicaron muchos gobiernos a través de un dictado que en el mundo entero se planteó. ¿Para qué? Para generar un gran negocio para un sector de la economía en el mundo, como son quienes manejan las AFPs. Entonces no van a necesitar de ustedes, es lo que me están diciendo. Mira, yo creo que nosotros vamos a tener que cumplir un rol, sí, y un rol que nos debe llevar al país a en los próximos 5 años ponernos una agenda en la cual espero podamos ponernos de acuerdo en algunos temas. Hay políticas de Estado, Mario, que son centrales. Inversión en infancia, por ejemplo. Ahí no deberíamos tener distancias entre derecha, izquierda, centro, fujimoristas, apristas, axiopopulistas, frente amplistas, sobre la necesidad de que en el Perú la inversión en primera infancia es vital y es urgente. Seguimos teniendo más de 1 millón de niños que tienen anemia en el Perú, Mario, y tenemos medio millón que tienen desnutrición crónica. Son temas de urgencia, de tarea nacional, que nos interpelan a todos y que deberían llevarnos a una agenda concreta. Hay temas anticorrupción, que todos han tenido la boca muy grande para decir en este proceso electoral que tienen ganas de implementar. Hay tareas concretas: imprescriptibilidad de delitos de corrupción, muerte civil, fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera. Además, uno de los candidatos, por lo menos, para la segunda vuelta, sí, y entonces creo que es importante entrar a plantear las agendas que debieran generar consenso, y habrán otras en las que no. Y ahí hay que entender, Mario, que la democracia requiere el pluralismo y requiere el debate y requiere que la gente mantenga también sus posiciones. Bueno, y en aras de esa democracia y de ese debate, ¿cómo incorporan el dato de que más del 40% de quienes ejercen su voto válidamente lo ejerzan a favor de la señora Fujimori? Es decir, ¿son personas desinformadas de acuerdo a su punto de vista o digamos, son cómplices de una opción de esa naturaleza? ¿Cómo digieren esa circunstancia? A mí me molesta mucho cuando la gente o los analistas o los opinólogos, que están probablemente igual de asustados que muchos con la posibilidad del retorno al fujimorismo, intentan explicarlo con una ausencia de conciencia de parte de quienes están votando por la señora Fujimori. Ignorancia es un sustantivo que se yo creo que la gente menciona con frecuencia. La gente tiene mucha conciencia de lo que hace, ¿no? Lo que pasa es que lo que nos están diciendo a la clase política en general, lo que le están diciendo a la ciudadanía en su conjunto y sobre todo a quienes han sido presidentes de este país, es que la democracia no les ha servido, Mario. Y ese es uno de los temas que nosotros... votan conscientemente por una opción autoritaria, es lo que me estás diciendo. Yo creo que sí. O sea, es decir, la democracia per se, Mario, no es un valor que todo el mundo defienda. Quienes defendemos la democracia es porque entendemos y vitalmente hemos sentido que es fundamental para poder desarrollarnos plenamente. Yo recuerdo en carne propia lo que significó el fujimorismo en el país. Yo fui estudiante en los años finales del fujimorismo y recuerdo lo que significaba y recuerdo el temor que yo misma sentía por un servicio de inteligencia como el que tenía el señor Montesinos. Y recuerdo muy bien lo que significaba tener líderes políticos perseguidos y lo que significaba tener una prensa basura. Y por eso, incluso a título personal, para mí es realmente un imperativo cerrarle el paso al autoritarismo. Pero yo entiendo perfectamente que en un país con las desigualdades como las que tenemos nosotros, que un Estado que no ha llegado, que no ha cumplido, que simplemente desaparece en muchos lugares, pueda simplemente agarrar y decir: el chino llegó acá con un helicóptero y me puso un hospital. Y esa es la prioridad uno y volvemos a ese... Por supuesto que es la prioridad uno, Mario. Es absolutamente entendible que sea la prioridad uno. Y por eso para el Frente Amplio, nuestra tarea es en este momento pedirle a la gente y decirle a la gente que la democracia es central y que quienes no han cumplido su tarea no quiere decir que ya tengamos que abandonar la posibilidad de tener colegios, hospitales, posibilidades de desarrollo económico por una clientela, sino por un derecho. Y es nuestra tarea reivindicar el derecho de todos y todas por igual. Por eso en esta campaña, Verónica Mendoza y el Frente Amplio hemos dicho que ciudadanos de primera, segunda y tercera es lo que tenemos que acabar. Y que la única manera de tener una democracia sólida es teniendo ciudadanos a todos por igual. ¿Y cómo es comparativamente la campaña de Keiko Fujimori y la de Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, yo creo que el señor Kuczynski